Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús desde su canal Jesús, el gran yo soy. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite, bueno, a mí me permite poder hacer un nuevo estudio sobre el Salmo capítulo 28, ¿va? Y en este Salmo vamos a ver algo que muchas veces tiene que ver con el tema del silencio de Dios. Claro, en este Salmo vamos a ver cómo David interpreta el silencio de Dios. Porque para David, sinceramente, muchas veces cuando Dios no escucha según va, pensamos que Dios no se interesa en nosotros, ¿verdad? Por lo que vamos a ver en las primeras palabras. Como en casi todos los salmos que hemos estado explicando en estos estudios, ¿verdad? David es un hombre, y creo que todos en algún momento somos así, ¿va? Con emociones fuertes y bajas. Porque aquí vamos a ver primero a un hombre que está bajo una presión intensa y cómo él clama al Señor con unas palabras que uno pensaría son un poco fuertes si lo vemos desde el idioma original, ¿verdad? Y de eso se trata el tema de este salmo, el silencio de Dios. Aquí vemos primeramente, como siempre, va la oración que hace David. Siempre que David se encontraba en un aprieto, él siempre encomendaba su causa al Señor. Él sabía que era lo mejor, él no podía recurrir a los dioses paganos de esas tribus, porque no eran dioses. Entonces comienza bien el salmo diciendo: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Es interesante que ahí David ya nuevamente está diciendo roca mía. Siempre que nosotros veamos esta palabra roca, va, en los salmos, porque casi siempre es en los salmos que se mira la palabra, al igual que la misericordia, va, indica eso, seguridad, fuerza y estabilidad. David sabe muy bien que él tiene que clamar al Señor y dice: roca mía, no te desatiendas de mí. Ahora, en el idioma original esto significa: no hagas oídos sordos a mi oración. O no te hagas el oído sordo, si se puede ver así, va. Aquí, claro, el lenguaje lo ponen un poco más, lo decoran de otra forma, ¿va? Para ver que no se oiga tan fuerte, va. Pero literal, en esas palabras cuando dice no te desatiendas de mí, es como que él está diciendo: Señor, no te hagas el oído sordo. Es casi una idea así un poco fuerte, ¿verdad? Pero es por la presión en la que se encontraba David debido a sus enemigos. Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Es una cosa bien fuerte, va, para David saber de que si Dios no escuchaba sus oraciones, era como que si Dios lo estaba mandando a la tumba, ¿va? Y es cierto, los que descienden al sepulcro o a la tumba o al cementerio, como se puede entender así, ¿va? Porque eso es lo que significa sepulcro, ¿va? Son esas personas que ya están fallecidas, ¿va? Que pues ahí Dios, pues, no es que Dios no lo sabe. Claro que Él sabe todo de los muertos también, ¿va? Porque Él es Dios, obviamente. Pero lo que quiero dar a entender que a un muerto, pues, no puede clamar al Señor. Esa es la idea que está dando David, ¿va? Que si Dios no escucha su oración es como que esté prácticamente muerto en vida. Eso es lo que está, es una expresión, se puede oír fuerte, ¿va? Pero es como se siente David muchas veces. Que si Dios no escuchaba su oración era como si estuviera muerto, pues como que si Dios ya lo estaba viendo como un hombre semejante que desciende a la tumba, ¿va? Sabemos que esas son expresiones que muchas veces surgen de un corazón que está opresivo, ¿va? Que en este caso, pues David. Obviamente que David tenía enemigos fuertes y poderosos, ¿verdad? Enemigos que querían destruirlo. Y David, al no ver que había una respuesta inmediata de parte de Dios, pues es lógico que sentía él que Dios, pues, estaba en silencio. Pero vean ustedes cómo vuelve el ánimo después en el versículo 2 cuando dice: oye la voz de mis ruegos cuando... aquí no todavía no. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.
nuevamente está diciéndole al Señor que escuche sus ruegos cuando clama a Él, cuando alza sus manos hacia su santo templo. Desde luego que aquí el santo templo se está refiriendo a la parte más íntima en este caso que era el tabernáculo, aunque aquí le dicen templo, pero recordemos que el templo en ese entonces era el tabernáculo. Ese era el lugar santísimo más que todo. A eso se está refiriendo David. Cuando alzo a mis manos hacia tu santo templo, oye la voz de mis ruegos, es decir, en lo más íntimo, porque recuerden que ahí, en el verdadero lenguaje, se está refiriendo a lo más íntimo, que Dios oiga desde lo más íntimo, que era el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, ¿va? En este caso también el arca de la alianza, ¿va? Y recordemos que en el arca de la alianza estaban los querubines donde habitaba la gloria del Señor. Era una forma figurada y simbólica de lo que vino a ser Cristo después, ¿va? Obvio que él, por su conocimiento, no iba a decir que Cristo estaba ahí. O sea, él proféticamente sí lo entendía, pero no muy seguro, ¿va? Pero él solo podía decir ahí donde habitas tú, Jehová, en el lugar santísimo. A eso se está refiriendo David cuando dice, cuando clamo, oye mi voz cuando clamo a ti. Señor, allá en lo más profundo, en esa parte íntima, donde tú habitas con tu gloria y todo, ahí tú estás escuchando mi voz, dice David. Sabemos por lo que nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿va? Que ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada al Padre, ¿va? En Cristo Jesús se cumplió todo eso, ¿va? Por eso es que ya no es necesario que nosotros los creyentes tengamos que ir a un lugar, en este caso llamado el lugar santísimo, porque en Cristo se cumplió todo eso. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, tenemos acceso hacia nuestro Padre Celestial por su gracia. Pero claro, los santos del Antiguo Testamento todavía no tenían esa revelación clara, ¿va? Pues obviamente solo se está refiriendo a ese lugar donde Dios escuche desde ahí, de ese lugar íntimo donde Dios habita, pues, y donde Dios manifestaba su gloria también, ¿va? Claro, aunque Dios habita todo el planeta, ¿va? Su poder Él está en todos lados, por eso decimos que es omnipresente, ¿verdad? Pero esa es la idea de estos versículos. Pero es fuerte lo que dice David, porque él piensa que Dios no lo está escuchando. Y dice en los versículos 3 y 4, no me arrebates con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Ahora, David está diciendo algo bien importante también, ¿va? Es cierto que Dios pareciera que no lo está escuchando, pero a la vez él es consciente de que aún en medio de ese lugar santísimo donde David, según él, no tenía acceso, pero sabía que Dios lo podía escuchar, él pide algo más y dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Y es algo bien cierto, ¿va? Que a veces cuando pasan cosas así, pues tiende a pensarse eso, ¿va? De que a veces el justo también puede morir con el impío, ¿va? Esa es una tendencia bien normal también que pasa, ¿va? Que Dios cuando envía su castigo, pues Dios es cierto, ¿va? Puede castigar también justamente al justo, también al que le obedece. No porque sea por maldad de parte de Dios, sino que es esa idea, pues David piensa que Dios lo puede castigar de esa manera. Es un pensamiento bien común que tenemos a veces los seres humanos, ¿va? Que Dios puede castigar de esa manera. Entonces David pide también que no le arrebate su vida con los malos, con esas personas que hacen iniquidad. Claro, porque esas personas, pues, obviamente no conocen al Señor, no quieren conocerle, la verdad, no quieren obedecer el Evangelio, ¿verdad? O no quieren conocer al Dios que obedecía a David. Y una característica bien malvada de toda la gente que no quiere conocer a Dios es eso, que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón, lo cual es súper engañoso eso, porque recordemos que la Biblia nos dice en Jeremías 17:10 que engañoso es el corazón, dice el Señor, más que cualquier cosa y perverso. No, bueno, engañoso es el corazón y perverso. Ya le iba a añadir más que cualquier cosa, pero no dice así, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conoce? Dice, solo yo, Jehová, dice. Entonces, David está hablando una verdad cruda sobre lo que vivimos en el mundo actual. Lo que vivió él en su tiempo no deja de ser cierto para nosotros, es muy real también.
¿Cuántas veces los gobernantes de un país, bueno, en mi caso Honduras, nos han prometido paz, pero no vemos la paz? ¿Cuántas veces muchos gobiernos dicen que quieren traer la paz, pero es mentira, no traen la paz? Lo único que hacen es daño a los ciudadanos, a la gente. Fíjense que a veces hay cosas que suenan como a teorías de conspiración, pero la verdad es que resultan ser ciertas a veces. Pareciera, no quiero asegurarlo así, pero pareciera que a veces a los gobiernos parece que no les interesara la situación de los ciudadanos en cuanto a la salud, a la seguridad, a las medicinas, a la educación. En cuanto a lo económico, nos hablan de paz, de que sí, hablan paz con nosotros que somos sus prójimos. Y no digo solo los gobernantes, pero hablando de los principales, de los que nos gobiernan, ¿va? Estoy hablando también de gente que aparenta que sí, que conocen a Dios, pero su corazón está lleno de maldad también. De esos es que pide David que él no le arrebate su vida con ellos. No me arrebates con los malos, con esos que hablan iniquidad, con esos que hablan que paz y seguridad y al final es mentira. Se parece mucho a lo que dice Pablo que va a pasar en los últimos tiempos, va, que esas personas antes de la venida del Señor Jesucristo van a decir paz y seguridad, sí, ya tenemos paz, pero al final va a ser un engaño porque hay mucha maldad en el corazón de los seres humanos. Y ahí es donde dice Pablo que va a venir destrucción divina también. Les va a venir la destrucción repentina de parte del Señor por haber tanta maldad en sus corazones, ¿verdad? Eso es algo innegable. Es triste, la verdad, porque vemos personas que sí aparentan que son buenos, porque eso es lo que se está refiriendo David. David posiblemente no los conocía del todo bien, porque obviamente él no es Dios, ¿va? Pero David entiende que en su corazón hay maldad también. Y eso es algo que nosotros pues tenemos que ver, ¿va? Que a veces Dios es el único que puede castigar la maldad. Bueno, no es a veces, es que solo Dios los puede castigar. Lo que quiero dar a entender que a veces parece que Dios se quedara callado ante la maldad de estos hombres. Pareciera, ¿verdad? Porque eso es lo que está dando a entender David. Porque recordemos que el tema es el silencio de Dios, ¿verdad? David está diciendo, no te desatiendas de mí. Es como que no te olvides, pero en verdad es un lenguaje un poco pesado, ¿va? Dice, no te hagas el oído sordo, es por la presión que siente, por el miedo que siente de saber que está rodeada de gente hipócrita, de gente que solo planea hacerle el mal. Pero si nosotros lo vemos en la actualidad, no cambia mucho esto. Siempre es la misma historia, pero en diferente versión. Eso es lo que vamos a entender con el Salmo, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, o sea, David vivió en su tiempo con esa gente perversa y sí, fueron hombres que aparentaban ser buenos, que le podían hasta estrechar la mano. Y no eran hombres sinceros, eran hombres que tenían llena su maldad. Su corazón estaba lleno de maldad. Lo mismo que vemos en la actualidad hoy. Yo me refería a los gobernantes, pero no solo a los gobernantes. Hay mucha gente que aparenta que se viven bien, que son bien, que hacen bien las cosas, pero que hablan paz, pero es mentira. Sabemos que, bueno, no lo sabemos porque solo Dios conoce el corazón de cada quien, ¿va? Pero sus hechos los delatan que no son personas que agraden a Dios, y en eso se pueden incluir falsos profetas, apóstoles, quien quiera que sean. Jesús dijo, por sus hechos los conoceréis, ¿va? David al menos entendió eso así también, ¿va? Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Parecerá como un deseo de venganza ese, pero es que a veces es bueno orar porque Dios castigue la maldad. Yo sé que puede sonar feo eso, pero es que ante tanta maldad es bueno pedir al Señor que Dios castigue la maldad, porque los seres humanos somos malos por naturaleza. No tenemos piedad de nadie. Si no fuera por ciertas cosas que Dios tiene que intervenir, porque ahí es donde vemos la soberanía de Dios también, va, que Dios tiene que inevitablemente intervenir y castigar la maldad, porque por parte nuestra somos malvados, la verdad. Somos sin compasión. Entonces aquí David pide darles conforme a la obra de su mano, a la perversidad de sus hechos, dale su merecido, porque es cierto.
Hay gente que sinceramente hace cosas malas. Y ahí podemos decir narcotraficantes, violadores, asesinos, ladrones. O sea, se embarca todo eso, pues. En este caso, obviamente que David se está refiriendo a esas personas que le hicieron bastante daño, porque a David bastantes enemigos le hicieron daño, ¿va? Pero si lo vemos hoy modernamente, esto está mal. Decimos que estamos en un mundo más civilizado, pero no, la realidad no es cierta. Estamos en un mundo cada vez que nos está llevando a la destrucción con tantas maldades. Entonces es bueno pedir al Señor que Dios castigue, que les dé conforme a sus hechos. Claro, Dios a su debido tiempo lo hace, ¿va? Porque recordemos que a veces Dios sabe por qué permite estas cosas. A veces, es cierto, una pregunta, ¿va? Que nosotros hacemos, ¿por qué Dios nos castiga la maldad? Son los misterios de Dios, o el silencio de Dios a veces, no lo vamos a entender del todo, ¿va? Lo que sí sabemos es que de Dios nadie se va a burlar. Y es bueno porque solo Él puede castigar la maldad de todas las personas. A veces es cierto, Dios usa las autoridades, pero imagínense cuando las autoridades fallan, por ejemplo. Cuando los que se supone que tenían que hacer lo correcto no lo hicieron, sino que se corrompieron debido a la avaricia. Aquí en mi país, Honduras, se ve claramente eso, de que muchos que representan la autoridad se han corrompido por amor al dinero, pues. Por eso es que hay tanta maldad, extorsión, pandillas, asesinatos por lo mismo. Porque esa perversión ahí está en el corazón, pues. Entonces es lógico pedir que Dios castigue la maldad. No es pecado eso. Es cierto, la Biblia nos enseña que hay que orar por las personas para que se arrepientan. Eso es cierto. La misma Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. En eso estamos de acuerdo. Pero óigame, cuando esas personas no se quieren arrepentir, lo único que les queda es un terrible juicio también. Y eso es lo que está diciendo David aquí. David no es que tiene un espíritu negativo de que se mueran esos. No, David no está pensando así, pero sí pide que Dios los castigue. Y eso muchas veces pasa. Y es bueno a veces pedir eso porque, óigame, la maldad es cruel, pues. Es terrible cómo el mundo cada día se aleja más de Dios. Cómo eso ha impactado aún en los cristianos. Es triste ver, eso, que es una corrupción horrible. Y sigue diciendo en los versículos 5 y 6. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Qué interesante que dice una importante expresión, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. En pocas palabras, David está hablando aquí como de gente atea, pues como lo llamamos hoy. Claro, David en ese entonces no les iba a llamar ateos porque posiblemente a saber de qué forma los llamaba él, ¿va? Pero obviamente que David está reconociendo que estos hombres no reconocen las hazañas, porque los hechos significan las hazañas, los prodigios que Dios hizo a favor de él. Y no solo a favor de él, sino piensen ustedes las hazañas que Dios hizo a favor de Israel, por ejemplo, cuando los sacó de Egipto, las 10 plagas, cuando los cruzó por el Mar Rojo, por el Jordán, cuando destruyó a todos los cananeos, bueno, aunque casi todos, porque ellos no obedecieron el mandato de Dios, ¿va? Pero estos enemigos sabían muy bien que los hechos del Señor así eran, que Él es el creador de la naturaleza y el protector de Israel también. Y bueno, en este caso el protector de David, obviamente, ¿va? Pero David dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará, y no los edificará. Obviamente que está hablando de una ruina, de un castigo, pues. Por eso vuelvo y repito, valga la redundancia, ¿va? Es que no es malo pedir que Dios castigue la maldad. Es que llega un punto en que la maldad ya se vuelve insoportable, pues. Donde si no hay un freno, nos extinguimos literalmente, pues. Por eso es que Dios tiene que intervenir también. Es que podrá verse como un espíritu de venganza esto, pero sí, la Biblia nos dice que hay que orar por los que nos persiguen, nos ultrajan. Hay que orar porque se arrepientan, por si Dios les da la oportunidad de que se arrepientan. Bueno, aunque sabemos que también las personas rechazan a Dios, porque no quieren oír el mensaje del evangelio, ¿verdad? No es porque Dios sea malo y los quiera enviar al infierno. No pensemos de esa manera, ¿no?
Por eso vuelvo y repito lo que decía Ezequiel: ¿quiero yo la muerte del impío? Claro que Dios no quiere la muerte del impío, pero tenemos que reconocer que la gente también rechaza ese ofrecimiento del perdón de pecados y la vida eterna que solo la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mundo el que estamos viendo hoy, ese mismo que actualmente son los que promueven la ideología de género, todo el movimiento ese LGTBQ más y tantas cosas malas que surgen de ahí. Son los que promueven los abortos, la eutanasia. Porque fíjense que yo, sinceramente, lo que voy a decir ahorita parecerá un poco a teoría de conspiración, pero es real, fíjense. Es cierto, uno al principio eso lo ve como hasta gracioso, porque yo era uno de esos que pensaba que eso era muy exagerado, ¿verdad? Pero cuando uno ve cosas así, de que esta gente niega los hechos de Jehová por medio de lo que promueven mejor el ateísmo, que venimos de una explosión de hace millones de años y que el universo se fue formando por acción fortuita de los átomos, unos se fueron uniendo con otros, lo cual no tiene sentido tampoco. Sabemos que el universo, con sus leyes perfectas y complejas, tiene que haber un diseñador inteligente, pero lamentablemente la gente no atiende a los hechos de Jehová. No quieren creer que todo esto es creado por un solo ser inteligente, un Dios perfecto, un Dios trino. Lo que dicen es que venimos de una explosión de hace, no sé si 13,000 millones de años. O sea, es una cifra exagerada. No me acuerdo ahorita la cifra. No me acuerdo por el momento la cifra, pero son miles y miles de millones de años que según se formó el universo de la nada. Pero solo veamos también lo ilógico del ateísmo, ¿verdad? Porque el ateísmo reconoce, Galán, que un robot, por ejemplo, los robots que ahora están creando en el mundo, ¿va? China, por ejemplo, acaba de hacer un desfile de robots, ¿va? Y cómo se mueven, cómo hacen tareas domésticas y todo eso. Pero los ateos dicen: no, eso fue obra de un ser humano que con inteligencia hizo bien al robot, dicen. Pero ahí está lo ilógico, y cómo no reconocen que el cuerpo humano es perfección de Dios también. O sea, que detrás de cada cuerpo humano que tiene células, que tiene forma de pensar, que tiene manos perfectas, bueno, aunque en el sentido de que bien diseñadas, pues, que todo el cuerpo está perfectamente diseñado para que vivamos en este planeta. No, ahí sí no reconocen que hay alguien súper inteligente. Ahí sí dicen que no, que es mentira, que cómo va a haber un Dios creador, que eso fue una explosión allá de átomos y que se fueron formando. Y unas hipótesis tan disparejas que tienen muchas veces los que no quieren reconocer los hechos de Jehová. Y por eso vemos a tanta gente promoviendo el ateísmo, ¿va? En tantas universidades prestigiosas, por cierto, lo hacen ver como algo real, ¿no? Y cada vez que lo repiten lo hacen ver como cierto, de que no, de que nosotros venimos de allá, de aquella gran explosión, y que no hay nadie que lo crea, que no hay nadie que creó el universo, perdón. Eso era lo que quería decir. Lo bueno es que hay científicos, ¿va?, que con justa razón dijeron: no, pero es que la nada no puede crear la nada tampoco, ¿va? Desde luego, tiene mucha lógica, la nada no puede crear la nada. Muchos de estos científicos han reconocido que detrás de todo ese universo inmenso que hay, de no sé cuántas, como 2,000 billones de galaxias, ¿va?, dicen los astrónomos, y que nosotros seamos los que estamos habitando este mundo en esta galaxia, me dicen muchos, no puede ser algo así al azar. Tiene que haber alguien súper inteligente. Hay científicos que, gracias a Dios, reconocen que obviamente Dios, va. Hay otros científicos que lamentablemente dicen que no, que es que fueron extraterrestres. Otra idea falsa. Quieren hacer a un lado siempre a Dios. Es cierto, no tiene lógica que el mundo se haya hecho de la nada, ni el universo. Pero vienen estas personas y dicen: no, es que fueron los extraterrestres, siempre queriendo hacer a un lado al Creador, quien es bendito por los siglos, decía Pablo. Esos son los mismos hombres malvados, que son los que están detrás. Claro, en el tiempo de David eran otros sus enemigos, obviamente, ¿va? No es como los enemigos que tenemos ahora, que es el ateísmo y todas aquellas élites que se mueven. Yo sé que todo esto, como le estoy diciendo, suena a teoría de conspiración, pero son los mismos que están detrás de tantas cosas malas en este mundo.
Y sí, yo sé que hay gente que les ha dicho Illuminati, el Club Bilderberg, BlackRock. Otros dicen que son familias, 85 familias, sea quien sea. La cuestión es que niegan los hechos de Jehová y son los que están detrás de todo el caos que hay en este mundo. Son los que promueven esas ideologías malvadas de género. Son los que literal han promovido que, como dice la agenda de la ONU, reducir a la población. Porque según ellos enseñan que nosotros, el problema del planeta somos nosotros los seres humanos. Que nosotros somos la escoria según ellos, va. Sabemos que todo eso es una mentira, una perversión, es por lo mismo. Porque son esas personas que hablan paz primeramente, pero son los que nos quieren destruir. Son los mismos enemigos que tuvo David también, aunque claro, de otra forma, ¿va? Pero claro que Dios va a castigar toda esa maldad. Y ustedes dirán, no, o alguien puede decir, no, pero es que eso se mira malo porque Dios es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero es un Dios santo y justo también. Y como Dios santo, tiene que castigar la maldad, tiene que castigar el pecado donde sea. Y es cierto, fíjense que muchas veces estas personas no pagan por sus crímenes que cometen aquí. Díganme ustedes cuánta gente ha hecho maldad, y me estoy refiriendo a gente poderosa. Porque si ustedes se dan cuenta, han escuchado ustedes una expresión que dice que todo se paga aquí. Fíjense que esa expresión hasta cierto punto es verdadera, pero hay gente que se va de este mundo sin pagarla. Por ejemplo, piensen en esas personas que han hecho tanta maldad, dictadores, que cometieron miles de crímenes y murieron como héroes más bien. Y eso les puedo poner ejemplos de China, uno que vivió en Camboya que le decían Pol Pot, un hombre cruel, asesino. Y esto sin mencionar a ese montón de gente que está involucrada en ese caso de pedofilia de Jeffrey Epstein. ¿Cuánta gente está involucrada ahí? Gente poderosa, hablemoslo así. Gente poderosa está involucrada ahí. Inclusive dicen mucho, va, como les decía en un video anterior, que hasta el presidente de Estados Unidos dicen que está involucrado ahí, va. Pero la cuestión es que y una de esa gente paga por sus crímenes aquí. Muchos de esos mueren sin pagarla. ¿Y ustedes creen que de Dios se van a burlar? Claro que Dios les tiene un castigo allá en la otra vida. Claro que hay un juicio, como dice Hebreos 9, ¿va? Está establecido para los hombres que mueran y después de esto el juicio. Porque Dios es un Dios santo, de Dios no se van a burlar. Obvio que Dios les tiene preparados el castigo eterno, ¿verdad? Esto puede sonar un poco duro, porque suena duro decir, no, el infierno, pero es que un Dios amoroso, ¿cómo va a enviar a la gente al infierno? Pero es que volvemos a lo mismo, es que Dios, un Dios santo también no puede tolerar el pecado, y menos un pecado que no fue limpiado. Y esas personas no fueron limpiadas de sus pecados porque no quisieron creer. No es que fueron predestinadas para irse al infierno, porque posiblemente alguien pensará así también, ¿va? No, es personas que niegan los hechos de Jehová, no atienden a la obra de sus manos, no quieren reconocer que Él es Dios. Y la razón es obvia, ¿va? No quieren reconocer que hay un Dios santo porque no quieren que ese Dios santo les diga que esto es malo, que aquello es malo. No quieren a un Dios que les diga no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Claro, en semejantes condiciones, ¿quién va a querer a un Dios así? Obviamente la perversión de nosotros es grande. Los seres humanos somos por una naturaleza malo. Y no queremos a alguien que nos diga honra a tu Padre. No queremos a alguien que nos diga que lo honremos a Él como el ser santo, el ser supremo, el dador de la santidad también, el único que nos puede hacer santos y que no vivamos en maldad. Claro, ese tipo de personas niegan a ese Dios. Por eso es que empiezan a inventar ese montón de mentiras de que venimos del mono y que fue una explosión y bueno, un montón de cosas feas, ¿verdad? Pero bien, estamos hablando del silencio de Dios, ¿va? David pide en ese silencio que aunque él piensa que Dios no lo está escuchando, por lo menos pide que Dios allá, en lo profundo de su morada, como es el templo, ¿va? Aunque sabemos que es el oráculo donde había el propiciatorio, el arca de la alianza, donde Dios habita en medio de su gloria, ¿va? Con la idea de los querubines, sabemos que en medio de eso David pide que Dios oiga y que no le arrebate su vida, que castigue a la gente malvada. Pero aquí vemos nuevamente el ánimo de David, ¿va? Como dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos.
Es que eso a veces, entender el silencio de Dios, el por qué, el cuándo y el dónde, a veces es un poco difícil, pero sabemos que Él es sabio y sabe cómo va a dirigir sus cosas, pues sabe cómo son sus caminos. O sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, como dice allá Isaías, ¿va? Para nada. Dios es el que hace las cosas a su manera, pues nosotros solo tenemos que obedecer, a callar, como nos dice ahí otro pasaje, ¿va? Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Ahora David ya vuelve en sí su ánimo, a su alegría, su gozo, mejor dicho. El gozo no tiene que ver con alegría, ¿va? Porque recordemos que la alegría solo depende de si algo me salió bien, pero muchas veces el gozo del Señor ya tiene que ver con otra cosa. El gozo del Señor tiene que ver de que yo, a pesar de que esté en una gran tribulación, estoy confiado y seguro de que Él va a librarme de mis enemigos o va a darme esa fortaleza en medio de tantas tribulaciones. Claro que ese es el gozo. Y eso me ayuda a estar de pie, animado, a seguir confiando en el Señor. Por eso dice aquí, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Eso fue lo que le ayudó a David a confiar en el Señor, que Él es su fortaleza y su escudo. Otras dos expresiones que indican protección y seguridad, ¿va? Fortaleza, pues obviamente la idea de una muralla, ¿va? O de algo que protegía a alguna ciudad. Y en este caso, pues David tenía la mejor fortaleza, que era su Dios, ¿va? Jehová. Y escudo, porque significa seguridad, que Dios lo libra de todo mal, ¿va? Es algo como lo que nosotros pedimos, ¿va? Que Dios pues, nos guarde de todo mal, ¿verdad? En él confió mi corazón y fui ayudado, dice David. Es que David sabía que no podía confiar en otro. No había otro en quien confiar. Lamentablemente las personas confían más en la brujería, lamentablemente, ¿va? En las mismas personas, pero sabemos que eso es un terrible error. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre, como va a seguir diciendo más adelante David en otro salmo, ¿no? Y David, gozoso de saber que no solo Dios fue su fortaleza, ahora dice que David es la fortaleza de su pueblo, en este caso Israel, ¿va? Es Israel que fue escogido por Dios para que fuera su representante aquí en la tierra, que fuera salud a las demás naciones. Y refugio salvador de su pueblo, nuevamente es la misma idea. Es el único que ha protegido a Israel. Bueno, y si lo vemos, pues no hay nada de mentiras ahí. Dios es el que ha preservado, bueno, tanto los preservó allá, ¿va? En esa parte de la historia, en el Antiguo Testamento, como le solimos decir, ¿va? Como le llamamos, perdón. Y en la actualidad, pues, a pesar de que los israelitas de hoy no obedecen al Señor, pero sabemos que Dios todavía tiene algunas promesas que cumplir sobre esa nación étnica, sobre ese territorio, pues. Claro, no vamos a decir que todos los israelitas son hijos de Dios, porque recordemos que solo los que nacen de nuevo, como dijo Jesús, son sus hijos. Van a conocer la vida eterna, aquellos que nacen del agua y del Espíritu. Pero no podemos decir que los israelitas, porque si ellos no conocen a Dios, también están condenados también. Jesús condenó a israelitas de su tiempo diciéndoles que eran hijos del diablo, más bien porque no querían reconocer que Él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, pues. Entonces, obviamente, no podemos decir la iglesia solo está conformada de judíos y gentiles, pero que han nacido de nuevo, que han creído que Jesucristo es el Señor. De lo contrario, no hay salvación aparte de eso. Hoy Israel no es una nación que glorifica al Señor, más bien da pena ver que Israel va a ser el orgullo, van a hacer un gran evento en el lugar este del Mar Muerto. Suena ilógico a veces, pero es real lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que los últimos días iban a ser como Sodoma y Gomorra, ¿va? Y curiosamente Israel va a celebrar el evento más grande del homosexualismo ahí cerca del Mar Muerto. Pero lo curioso de esto es que cerca del Mar Muerto se cree que ahí fue Sodoma y Gomorra históricamente. Bueno, eso es al menos lo que dicen muchos historiadores, arqueólogos o personas que han estudiado eso ahí, ¿va?
como arqueólogos, historiadores, no sé quiénes son los que se encargan más de estudiar ese tipo de zonas, o geólogos, no sé, va. Pero la cuestión es que muchas de estas personas que han ido al Mar Muerto y han estudiado eso, dicen que ahí posiblemente fueron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y es triste ver que en la actualidad los israelitas estos, que se supone que eran el pueblo del pacto, no, felices de que van a celebrar el evento más grande del orgullo LGTB, como si fuera una gloria eso. Parece que ellos mismos no entienden cómo Dios castigó precisamente ese orgullo ahí, al castigar a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo celebró Dios? Como decía un meme que me miraba ahí en Facebook, ¿va? Así celebró Dios el orgullo, tirando fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, decía el meme, ¿va? Pero lo curioso es que Israel está siendo parte de eso. Bueno, que Jesús nos lo había profetizado, ¿verdad? De que los últimos días van a ser como Sodoma y Gomorra, y eso lo estamos viendo, ¿va? Pero bien, aquí David está hablando, sin salirnos de tema, está hablando de ese pueblo de Israel que obedecía al Señor cuando lo obedecían también, ¿va? Porque, como lo he explicado en salmos anteriores, en estudios anteriores del Salmo, cuando la nación de Israel fue tan obediente al Señor fue precisamente porque David fue un rey obediente al Señor. Fue un rey que hizo que la nación no se desviara ni a derecha ni a izquierda. Fue un rey que verdaderamente hizo que todo el pueblo de Israel adorara al Señor verdaderamente, porque su corazón era entregado al Señor. Entonces es normal que David pida fortaleza a su pueblo y refugio al Salvador a su pueblo, ¿va? Bueno, aunque en este caso últimamente se está refiriendo a su ungido, obviamente que se está refiriendo a David ahí, ¿va? Y a su descendencia, que eso vino también a desencadenar en el Señor Jesucristo, ¿va? Recordemos que Dios preservó a Israel, precisamente a la nación de Israel, de que no lo destruyeran ni los babilonios, ni los persas, ni los griegos, ni los romanos, para que naciera el ungido de David. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay una expresión bien bonita con la que termina David, va diciendo, ahora David ya reconoce que Dios no es que no le escuchó o que Dios estaba en silencio, simplemente que Dios tiene su forma de actuar. Sus caminos no son nuestros caminos, dice la Biblia, ¿va? Pero David pide algo bien importante: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Es una expresión que siempre ha quedado marcada ahí, que Dios salve al pueblo, en este caso Israel, ¿va? Y bendiga su heredad y que los pastoree y los sustente para siempre. Es como una expresión de que Dios no los deje de pastorear, ¿no? Lo cual los israelitas necesitaron después de que murió David y después de que murió Salomón, ¿va? Porque ellos lamentablemente pues se apartaron del Señor, ¿va? Empezaron a corromperse. Pero en medio de eso Dios siempre pastoreó a un remanente que no permitieron que se destruyeran o que se pervirtieran con las maldades de esos dioses paganos, pues. Y claro, Dios así sustentó a Israel, ¿va? Que vemos que cuando nació nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vemos que Israel existía como nación todavía, ¿va? Y bueno, hasta en la actualidad sigue existiendo. Entonces, de cierta forma, Dios ha protegido, pues, a este pueblo. No estamos diciendo que por eso todos van a ser salvos, porque recuerden que no todos creen en el Señor Jesús, ¿va? Pero aquellos que crean, sí. Yo sé que en la actualidad hay muchos israelitas que creen en Jesús, ¿va? Y gloria a Dios por eso. Pero aquí la expresión de David es que Dios no deje de sustentar a esas personas israelitas, pues. En este caso el pueblo, ¿va? Que él dirigía, ¿va? Y las siguientes generaciones. Vemos que de cierta forma esto, pues, Dios no dejó de escuchar esta oración, porque sí, ha preservado a muchos israelitas y a la nación entera también, ¿va? Pero bien, la cuestión es que el silencio de Dios muchas veces nos puede parecer así, que Dios se desatiende de nosotros, como dice el versículo 1, o como que Dios se está haciendo el sordo. No podemos pensar de esa manera, ¿va? Sabemos que Dios trabaja en el silencio también. Sabemos que los enemigos de David fueron castigados por eso. Y sabemos que en la actualidad, pues, los enemigos del pueblo de Dios, en este caso que somos la iglesia, van a ser castigados también, no porque Dios quiera castigarlos por maldad, no, Dios no se complace en la maldad, pero Dios sí tiene que castigar el pecado donde lo encuentre, en esta vida o en la otra, pero de Dios nadie se va a burlar. Y bueno,
gracias a Dios, va, porque en medio de todo este dolor que estamos viviendo, que crisis energética, que va a haber guerra allá en el Medio Oriente, que cerraron el estrecho de Hormuz, que Donald Trump está en pelea con Irán, bueno, hay tantas cosas, que la violencia se está incrementando, que no hay una esperanza, no. En medio de esto sabemos que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro único escudo. Y no podemos clamar a otro. No podemos recurrir a las magias, a la brujería, porque eso sería terrible. Solo tenemos que confiar en el Señor. Y Él es el único que va a castigar la maldad. Y Él es el único que va a hacer todo de acuerdo a su plan, a todo lo que Él ya tiene determinado hacer. Nuestro deber es solo seguir confiando en Él, pedir que Él nos siga pastoreando, que nos siga sustentando, que no permita que nos apartemos de este libro. Mira, siempre seamos obedientes a las letras que hay en este libro. Eso nos va a ayudar y nos va a llenar de gozo. Créanme que esto nos va a llenar de gozo. Al obedecer este libro nos va a llenar de gozo. Va a haber una gran satisfacción. Pero si nos apartamos de lo que nos ha dicho ya el Señor por medio de este libro, entonces ahí sí vamos a tener problemas. Y bueno, les agradezco si quedaron viendo hasta el final este video. Les agradecería, como siempre, que le den un like, que lo compartieran. Créanme que esa va a ser una bendición si comparten estos videos. Y bueno, que Dios les guarde, ¿va? Y muchas gracias.